Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Muñoz y soy docente de la Escuela de Administración y Negocio de Santo Tomás. Y en esta oportunidad vendré a comentarles un poquitito de lo que es el tema del Design Thinking. Dentro del Design Thinking es una metodología que hoy día está muy de moda y se está utilizando mucho para poder desarrollar temas de emprendimiento. Cuando nosotros, en este caso, ¿no es cierto?, hablamos de emprendimiento y dentro de esta metodología que vamos a explicar el día de hoy, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que es un emprendimiento propiamente tal. Cuando se habla de la palabra emprendimiento, fíjense que aquí hay una definición dada por el Corfo, en este caso, ¿no es cierto?, la Corporación de Fomento, que dice que el emprendimiento es una actividad que involucra la detección, evaluación y explotación de oportunidades para introducir productos, procesos y crear organizaciones. La verdad es que cuando nosotros hoy día hablamos de emprender, el emprendimiento normalmente nace de una necesidad propia, obviamente, del emprendedor, pero también de una necesidad que nosotros podemos, en este caso, ¿no es cierto?, detectar dentro de los mercados. Y una de las mejores metodologías para poder, en este caso, ¿no es cierto?, detectar este tipo de necesidades es esta metodología que nosotros vamos a aplicar, ¿no es cierto?, y a explicar a continuación. Antes de partir con el diseño del Design Thinking, lo primero que nosotros tendríamos que saber es que esta metodología involucra, en este caso, algo que se llama la innovación. Para poder entender qué es lo que es la innovación, nosotros podemos tener en cuenta acá que la innovación son las modificaciones significativas, en este caso, ¿no es cierto?, que tienen los productos, los procesos, los servicios o lo que nosotros queramos crear y que causen o motiven, en este caso, ¿no es cierto?, a una persona a poder adquirir alguno de estos productos o servicios mencionados. Para eso, la intención de nosotros es poder crear productos y servicios que realmente puedan satisfacer una necesidad. Y es ahí, en ese punto clave, en donde aparece este modelo llamado Design Think. Vamos a explicar entonces a continuación qué es esta metodología. El Design Think es un método, en este caso, ¿no es cierto?, que busca poder identificar necesidades dentro de un mercado, pero también crear ideas innovadoras que permitan, en este caso, ¿no es cierto?, a un emprendedor poder colocar productos y servicios a disposición de todos los clientes. eh, en este caso, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que estos productos y servicios van a estar desarrollados de tal manera que permitan satisfacer una necesidad que nosotros ya hemos identificado. Por ende, las probabilidades de éxito son mucho más grandes que solamente nosotros creáramos un negocio, en este caso, ¿no es cierto?, porque se nos ocurrió, ¿ya? En primer lugar, y aquí un poquitito explicar qué es lo que significa esta palabra Design Thinking. Design Thinking viene, ¿no es cierto?, de una palabra que se llama el pensamiento de diseño. ¿Y qué es el pensamiento de diseño? Significa poder pasar por un proceso, en este caso, ¿no es cierto?, que incluye 5 etapas, las cuales las vamos a comentar a continuación. Las 5 etapas del Thinking tiene que ver con empatizar, definir en este caso, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros vamos a trabajar, poder desarrollar una idea de negocio, poder en este caso, ¿no es cierto?, elaborar un prototipo de esta idea de negocio y testearlo para poder sacarlo, ¿no es cierto?, a la venta finalmente como emprendedores que nosotros vamos a hacer. Partamos entonces explicando cada una de estas etapas, ¿no es cierto?, de manera individual para poder apoyarlos, ¿no es cierto?, y ayudarlos en sus modelos de negocio. Cuando nosotros hablamos de empatizar, la palabra empatizar tiene que ver, ¿no es cierto?, con una definición que es colocarse en el lugar de la otra persona. Pero fíjense que la empatía, como primer punto, primer paso de esta metodología, es tan importante porque empatizar significa poder, de una manera, en este caso emocional, colocarse en el lugar del cliente y poder detectar cuáles son las reales necesidades, ¿no es cierto?, que hoy día se están teniendo. Por ejemplo, necesidades que hoy día nosotros tenemos a raíz de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, estos últimos tiempos, con el tema de la pandemia, con el tema, en este caso, ¿no es cierto?, de que nos hemos tenido que quedar en las casas, ¿no es cierto?, los confinamientos, tener que estar un poquito encerrados, han empezado a nacer distintos tipos de necesidades, de hecho necesidades tecnológicas por sobre todas las cosas, para poder comunicarnos, para poder, en este caso, ¿no es cierto?, comprar, adquirir productos, evitando tratar, en este caso, ¿no es cierto?, de relacionarnos de manera presencial con las demás personas por el tema del contagio, ¿no? Y es ahí donde los emprendedores empezaron a nacer con distintos tipos, ¿no es cierto?, de empatías.
colocándose en el lugar de los clientes y pudiendo en este caso determinar cuáles eran las reales necesidades que estos tenían. Cuando nosotros hablamos de la palabra empatía, tenemos que recordar, por ejemplo, a un autor llamado Coleman, cuando hablaba de la inteligencia emocional. La empatía es que nosotros como emprendedores podamos tener esa inteligencia emocional de poder identificar claramente lo que son las necesidades hoy día dentro del mercado. Cuando nosotros ya tenemos, en este caso, ¿no es cierto?, un grupo de necesidades dentro del mercado, aparece el segundo paso de esta metodología, que tiene que ver con la definición de una idea de negocio. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, otro método llamado la tormenta de ideas, en donde normalmente nosotros como emprendedores, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Tendríamos que tener una tormenta de ideas, que son muchas ideas que nosotros podemos proponer, con el objetivo, en este caso, ¿no es cierto?, de poder satisfacer todas las necesidades que nosotros pudimos, en este caso, identificar con anterioridad. Ahora, esto no significa que todas las ideas nosotros las vamos a llevar a cabo, sino que estas ideas vamos a tener, en este caso, ¿no es cierto?, que empezar a depurarlas. Y con la depuración de estas ideas, nosotros vamos a pasar, ¿no es cierto?, al tercer paso, que es poder analizar los pros y los contras de cada una de estas ideas de negocio que permiten satisfacer esta necesidad. Y con esta idea, ¿no es cierto?, que nos vamos a quedar finalmente con una, la gracia es poder elaborarla. Con eso nosotros podemos llegar, ¿no es cierto?, a este cuarto punto, que es prototipar esta idea, es decir, elaborar un producto, desarrollar un servicio, el cual en este caso, ¿no es cierto?, tenga las características, funcionamiento, que nosotros sepamos cómo van o cómo lo vamos a ofrecer, en este caso, ¿no es cierto?, a quién lo vamos a ofrecer, y este prototipo nos permite a nosotros poder llegar al último paso, que es el testeo, ¿no es cierto?, de estos productos, y dentro del testeo de estos productos nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, qué factibilidad va a tener finalmente en la venta hacia el mercado. Esto un poquitito se hace a nivel de emprendimiento, ya que suple un poco a lo que las grandes empresas hacen como investigación de mercado. Es una metodología bastante simple de poder aplicar, en la cual nosotros podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que identificando cualquier necesidad que dentro de la industria esté, que los clientes, en este caso, ¿no es cierto?, el público objetivo a quien nosotros queramos llegar, puedan tener, nosotros podamos satisfacerlo. Eso nos va a permitir, en definitiva, poder tener una ventaja competitiva ante otros emprendedores, ¿no es cierto?, que quieren llegar a los mismos clientes, y obviamente como nosotros pudimos identificar claramente cuáles son las necesidades de estos clientes, lo más probable, ¿no es cierto?, que tengamos un éxito empresarial. Bueno, me despido en esta oportunidad y espero que les haya servido un poquitito esta metodología, que es una metodología nueva que hoy día se está aplicando mucho, sobre todo para temas de emprendimiento, para nuevos modelos de negocio, para ideas, en este caso, de creación de productos, de servicios, o para poder sacar una nueva marca dentro del mercado. Muchas gracias.